Expertos en fabricación de planchas acrílicas y trozos, trabajos especiales a tu medida, planchas para shower door, distanciadores, rollos film, PVC espumado, cortadores de acrílicos, pegamento, NKT corporativo, diseño y mucho más. Visítanos en Tucapel 1290 Concepción, teléfono 41 224 0122. Hola amigas y amigos, en este nuestro penúltimo programa de Líderes en Pandemia de esta valiosa segunda temporada, tenemos el honor de recibir a un profesor de Historia y Geografía de la Universidad de Concepción, con un máster en Historia por la Universidad Católica de Valparaíso, conocido docente de la Facultad de Periodismo de la Universidad del Desarrollo, presidente de la Corporación Educacional Kingston College, hasta un poco tiempo más ahí con su vocación de servicio. Don Víctor Hugo García Valenzuela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Remberto, un gusto. ¿Ya? Mucho tiempo que no nos saludamos. ¿Eh? Sí, mucho tiempo. Y un gusto también estar en el canal. Un saludo para los telespectadores. Bueno, y recalcar, profesor de la Universidad de Concepción en primer lugar. ¿Ya? Por supuesto. De nuestra gloriosa Universidad de Concepción y también con mucho orgullo de la UDD, por supuesto. Desde hace mucho tiempo. No bueno, vamos a decir tenemos la misma alma mater, eso se sabe con la Universidad de Concepción. Correcto, correcto. Y lindo proyecto en la Universidad del Desarrollo también. Yo tuve el honor de trabajar allá hace... Uy, ¿cómo pasó el tiempo? Pero estuve como 8 o 9 años ahí. Sí, no, Víctor estupendo Hugo, proyecto. En tu expertise, el mundo ha enfrentado una pandemia, pero las sociedades y los estados, algunos de ellos al menos, en una visión de quien no es un experto como yo, han quedado al debe. ¿Cómo consideras tú, en términos generales, que ha funcionado el mundo en torno a este enemigo común? Mira, el tema en realidad es apasionante desde un punto de vista evidentemente del análisis, de la historia, las ciencias sociales, no apasionante por lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, que gente muriendo o enfermándose. Es apasionante porque evidentemente es una peculiaridad en la historia, nuestra historia por lo menos moderna, entendiendo el siglo XV en adelante. Yo recuerdo siempre con mis estudiantes que hace 10, 15 años atrás estudiábamos las nuevas amenazas o amenazas no tradicionales. Entonces mencionábamos ahí las pandemias, el cambio climático, las migraciones forzadas, y se veía como algo exótico. Y mira dónde estamos. Uy, en todo metido en el día a día, la contingencia completa. Exacto. Entonces, esto que no era normal nos encuentra en un mundo que está muy interconectado con los seres humanos trasladándose, ¿no es cierto?, con mucha facilidad. Y una pandemia en esas características evidentemente que golpea mucho. Es una pandemia mundial en el concepto literal. Porque claro, la fiebre española, ¿no es cierto?, mal llamada fiebre española de la Primera Guerra, fue más localizada. Murió mucha gente, sí, pero fue más localizada. Esto es mundial y por lo tanto afecta a los estados, afecta a las sociedades y afecta a los individuos. Y no todos iban a reaccionar en las mismas condiciones, con las mismas capacidades, y ese es el tema que apasiona en realidad lo que tú has planteado. A algunos los pilló bien. Algunas sociedades, por sus tradiciones culturales, por ejemplo, reaccionan mejor. Las sociedades asiáticas, más disciplinadas, más acostumbradas al autoritarismo, más acostumbradas a obedecer. Respecto de nuestras sociedades occidentales... En Corea del Norte, por ejemplo, no hay ningún contagiado todavía. Bueno, parecido el caso de Venezuela también, ¿no es cierto?, que no hay contagiados y hay una cura milagrosa también que Nicolás Maduro presentó. ¿Ya? Entonces depende mucho de las sociedades, depende también de la capacidad estatal y por supuesto de los líderes. Y nosotros evidentemente tenemos nuestros ejemplos y podemos entrar en mayores detalles, ¿no es cierto? Esto es como si en un barrio, por ejemplo, te afectara un aluvión.
o hubo, ¿no es cierto?, una inundación, hay algunos vecinos que fueron previsores, levantaron ciertas barreras, protegieron, ¿no es cierto?, su entorno, guardaron un poquito de dinero, ¿ya?, y tenían un plan de acción. Otros no, ¿ya? Y este ejemplo lo puedes asimilar a regiones y al mundo. Y eso, claro, basta con mirar América Latina para poder tomar algunos ejemplos sin afán de comparar, y por supuesto también el mundo, ¿ya? Y la visión, por ejemplo, de la historia y de tu análisis político también internacional frente al trabajo que ha realizado la Organización Mundial de la Salud, tan polémica que tuvo ahí una compleja situación de relaciones con Estados Unidos, particularmente con el presidente Donald Trump. Correcto. Mira, esa es otra novedad de esta situación, que tenemos un sistema internacional montado, ¿ya? Entendido el sistema como las instituciones, los organismos internacionales, algo que antes del 45 evidentemente prácticamente no estaba, si hacemos excepción de la Liga de las Naciones. Entonces uno podría pensar, mira, estamos mejor preparados, pero en realidad... Por lo menos en el papel sí. Correcto, sí. Correcto, pero estas situaciones te demuestran que aflora el individualismo, el egoísmo, el sano egoísmo en algunos casos, y el egoísmo derechamente en la mayoría de los casos, de ver mi situación como país, incluso mi situación como región, y llevarlo al micro, mi situación como familia. Entonces la ONU quedó muy bypaseada en este sentido. Hay una frase, ¿no es cierto?, que resume el accionar de la ONU y señala que la ONU será lo que los Estados miembros quieran, porque evidentemente es el conjunto de 193 estados y quedó al debe porque los estados se concentraron en su situación. Esto nos golpeó a todos y cada cual trató de defenderse inicialmente con sus propias herramientas. La Organización Mundial de la Salud es una parte de la ONU, así como la OIT, ¿no es cierto?, la Organización Aérea Internacional, etcétera, etcétera. Y quedó sorprendida la OMC, quedó superada en muchas situaciones, y cuando trata de actuar entra en colisión con la principal potencia mundial, la única derechamente superpotencia todavía, y con el presidente de la potencia en cuestión. ¿Por qué? Porque aquí hay en juego también intereses, y las pandemias históricamente se ha demostrado alteran los equilibrios, impactan los poderes mundiales. Y esto es una secuela que vamos a ver y vamos a estudiar respecto de cómo va a quedar Occidente, por ejemplo, cómo van a quedar las sociedades asiáticas, cómo va a quedar China, Estados Unidos, Europa. Y por eso Trump rápidamente se mueve, lee esto y trata de separar aguas. Además que tenía un problema interno relevante. Correcto. Entonces, que quería ganar las elecciones. Se proyecta internamente y externamente, ¿ya? Entonces él habla del virus chino, por ejemplo. Y le endosa... Para pegarle a los chinos. Le endosa, ¿no es cierto?, comunicacionalmente la responsabilidad china, y ahí la OMS evidentemente asume una posición, la posición que tenía que asumir. Y dice, mire, no tenemos pruebas, no hay elementos, no podemos asegurar eso. Y viene la confrontación y Trump se retira, pero bueno, son parte del juego del poder, digamos. Entonces tienes un sistema internacional que ahora recién ha reaccionado un poco, cooperación para África, cooperación para estados más pobres, pero ahí todavía muy al debe. Hablaste de egoísmo sano. Sí. Y no puedo dejar pasar ese concepto. El otro día estaba viendo una publicidad de un canal de televisión del cable y le pegaban al presidente Piñera, porque uno llega y dice, mira, uno de los panelistas dice, pero con el tema de la vacuna lo he hecho bien. Entonces lo queda mirando uno de los tipos que seguramente detesta lo más profundo de eso, el presidente Piñera y dice, acaparando por la vez. ¿Ah? ¿Qué te ha parecido a ti, desde el punto de vista del concepto de este egoísmo sano, cómo se ha manejado la cantidad de vacunas que tenemos en Chile? Mira, yo creo que es un muy buen ejemplo. Yo creo que es un muy buen ejemplo. En esto hay que ser muy frío. Nuestro gobierno y nuestro presidente evidentemente tienen sus errores, tienen sus caídas, han cometido errores muy profundos. Pero en este tema el Estado chileno ha sido muy eficiente y el gobierno chileno, ¿ya? Se va a historiar necesariamente todo el procedimiento que se utilizó, por ejemplo, primero para conseguir ventiladores, después para conseguir vacunas.
en donde el sector privado jugó un rol, porque, digámoslo también derechamente, había que emprender acciones en las cuales el Estado no se podía ver involucrado. Y lo digo muy también calmadamente, por ejemplo, sobornar funcionarios. Para tratar de conseguir aquello que el país necesitaba. Entonces logramos superar el tema de los ventiladores, y en el tema de las vacunas creo que si de algo se puede tomar Sebastián Piñera como legado, eso nadie se lo puede negar. Nadie se lo va a negar. Caballero del panel ese que te estaba comentando. Es que ahí es donde juega la política. El hígado. Correcto. Oye, lo que te quería contar, antes de que empezáramos nuestro programa, es que justamente queremos tener una sociedad más sana, y en Concepción, para aquellas personas a las cuales retomar el trabajo les resulta una complicación, tienen una nueva alternativa, que es arrendar una oficina o una estación de trabajo a precios bajos. Espacio RB queda en el pleno centro de Concepción, en un precioso edificio. Es un nuevo cowork que ofrece un sinfín de servicios y espacios para que puedas desarrollar tu negocio. Sigue sus redes sociales en @espacio-RB y conoce aún más sobre este nuevo emprendimiento. Me encantó lo que nos dice nuestro entrevistado Víctor Hugo García Valenzuela respecto a su análisis histórico y político del egoísmo sano para tener vacunas. ¿Qué te ha parecido la situación, en un minuto que nos queda de este bloque, y lo dejamos para el siguiente también, la situación que ha acontecido con algunas presidencias tremendamente populares que se han visto hoy día tremendamente mermadas también en su imagen nacional o internacional por un mal, por lo menos una visión, diría que hay un mal manejo de la pandemia? Por ejemplo, Bolsonaro, Brasil. Sí, mira, aquí hay temas evidentemente de conducción política, pero también un cierto tema de tosudez y de no leer correctamente los procesos políticos. Yo, por muy caudillo que me crea, por muy líder, ¿no es cierto?, o un político muy empoderado, tengo que ser humilde, tengo que ser frío y analizar qué es lo que viene. El presidente de México también dio un pobre espectáculo, con todo respeto, ¿no es cierto? Tristísimo y patético, por todo lo que uno quiere al pueblo mexicano. Exacto. Claro. Entonces se cae en esos excesos. Un poco más moderada la situación del presidente Fernández en Argentina. Está re complicado también, pero está muy complicado. Sí, con una cierta altanería, ¿no es cierto? Trata de ir comparándose, y los fríos hechos finalmente llegan, Remberto, ese es el tema. Entonces tú como líder tienes que tomar medidas, tienes que tratar de prever y ver con qué herramientas cuentas desde un punto de vista de tu conducción política y desde un punto de vista del Estado. Entonces, en el tema de las vacunas, por ejemplo, Chile manejó contratos prácticamente con todas las farmacéuticas, con todos los laboratorios, los firmó a tiempo, pagó los precios debidos, pagó los adelantos que se le pidió al país, y además, ¿no es cierto?, se levantó una estructura de apoyo con las universidades, con el sector privado, que le permitió generar estos nexos, hacer pruebas en el país. Esa dirección ejecutiva estuvo realmente magnífica. Así como en otras oportunidades, Víctor Hugo, en este programa hemos colaborando siempre con una mirada crítica hacia a nuestras autoridades. En eso yo creo que estuvieron extraordinarios. Yo creo que ahí el liderazgo de Mañalich fue fundamental en su oportunidad para unar esfuerzos, y además la generosidad de las instituciones que tú acabas de nombrar. Porque la hoguera de las vanidades, gracias a Dios, no se dio. Exacto. Entonces se entendió, y ahí es donde juegan las sociedades y las estructuras institucionales. Se entendió que este era un problema país, que había que afrontarlo con las capacidades de cada uno, y evidentemente las universidades estuvieron a la altura, por ejemplo, para formar estos consorcios que permitieron generar los vínculos y que nos van a llevar en el corto plazo a generar vacunas acá contra el COVID, ¿ya? Te voy a dejar planteado, pero en nuestro segundo bloque, porque nos vamos a unas pequeñas menciones comerciales muy breves, que cómo abordamos desde el punto de vista histórico, acordándonos de nuestra historia y proyectando todo este problema en la nueva estructura de salud, y mirando también políticamente lo que pueda pasar con la redacción de una nueva Carta Magna. Amigas y amigos, nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con Víctor Hugo García Valenzuela en Líderes en Pandemia.
Corporación Educacional Domingo Parra Corbalán, siempre presente con educación de calidad para nuestros estudiantes en Coronel, Lota, Ovalle, Penco y Pudahuel, promoviendo espacios educativos de carácter comprensivo, cooperativo, crítico y multidisciplinario, sin fines de lucro, vanguardista e inclusiva, que se sustentan en principios de carácter universal, tales como la solidaridad y la igualdad. Corporación Domingo Parra Corbalán. Más información visita nuestra página web. Abre en Concepción Espacio RD, un cowork inspirado para el emprendimiento con espacios únicos, alto nivel de infraestructura y diseño en pleno centro de la ciudad. Arriendo de oficinas privadas, salas de reuniones, arriendo de escritorios exclusivos, oficina virtual, acceso a cocinas y terrazas, dirección tributaria y comercial. Te invitamos a ser parte de la sinergia del emprendimiento en Espacio RD, tu estación de trabajo hacia el éxito. Lo que pasa acá es distinto a lo que pasa en otras ciudades, por eso nuestros ojos siempre están puestos en lo que afecta, ya sea positiva o negativamente, a quienes vivimos en el Biobío. Es otra realidad que nosotros logramos comprender e interpretar porque también somos de acá. Saber cómo sienten, lo que les interesa a nuestros telespectadores es fundamental para hacer un noticiero que cumpla con sus expectativas. Bueno, y es que somos una región que está en desarrollo, con bastantes desafíos por delante en varias temáticas y donde día a día también pasan muchas cosas, las que debemos informar con rigurosidad, profundidad y también con independencia. Noticias de Canal 9 Biobío Televisión, con el respaldo de Radio Biobío y Alianza Informativa con CNN Chile. Y ya estamos de vuelta con este invitado de lujo. La estructura de salud del Estado, año 2021, convención constitucional, se vienen las elecciones parlamentarias, se viene la elección presidencial. Hablemos no de política ni politiquería, sino que vámonos a la estructura de salud para estos años que se vienen, una política de Estado. ¿Cómo lo ves tú, Víctor Hugo? Mira, este es un gran tema, es un tema muy, muy clave para la sociedad chilena, el Estado chileno. En muchas ocasiones hemos sido críticos en nuestros análisis del sistema de salud público en Chile, pero creo que la pandemia, ¿no es cierto?, nos ha demostrado que hay una memoria histórica, que había una infraestructura, que había un ordenamiento institucional que nos jugó favorablemente. Pero el recurso humano heroico, Víctor Hugo, de Capitana Paje. Así es. Esto fue del partido transversal. Yo emocionadamente te lo digo. O sea, aquí no estábamos hablando solamente de los diostores, como muchos molestamos a nuestros amigos médicos. Estamos hablando del señor que hacía el aseo ahí en el hospital público, que se sacaba la mugre trabajando para que uno pudiera vivir. No fue extraordinario. Así es. Héroes realmente. Entonces afortunadamente hemos revalorado, hemos rescatado el valor del sistema de salud público chileno. Y eso sin esconder los problemas, porque si uno analiza, Renberto y telespectadores, el tema del presupuesto nacional, el gráfico de salud en inversión en salud es así. Y evidentemente la crítica era muy demoledora por el tema de las colas, por el tema, ¿no es cierto?, de la atención, se criticaba muy duramente el sistema. Pero demostró que tenemos un sistema de lujo en ese sentido, con un recurso humano muy capacitado, y también hay que mencionarlo, con ayuda de extranjeros, porque basta, ¿no es cierto?, visitar cualquier clínica particularmente, cómo está el aporte de extranjeros en esas materias. Venezolanos, ecuatorianos, peruanos, colombianos. Así es. Entonces eso también nos ha llevado a incorporar esa variable. Y el sistema, ¿cómo viene? Yo creo que allí ya está claro que hay que seguir haciendo inversión, hay que desarrollar capacidades propias, por ejemplo, volver a desarrollar vacunas en Chile, generar espacios para que se solucionen ciertos problemas que perfectamente los podemos hacer, los ventiladores, por ejemplo, ¿ya? Las mismas vacunas para el tema del COVID, las especializaciones,
Eso nos ha dado un nuevo impulso para generar políticas públicas de calidad en la materia y que los resultados se vayan dando en forma inmediata. Y eso sin desconocer evidentemente la existencia y el aporte del sector privado, de las clínicas privadas. Yo personalmente, bueno, estuve con COVID a fines de enero y febrero. No, es que bueno, las cosas hay que mantenerlas ahí. Afortunadamente también pude ir a una clínica y no tengo nada que decir. Afortunadamente también me moví a tiempo, estuve 11 días en la UTI y bien, salí bien, ¿ya? Entonces ahí pude ver el esfuerzo de personas TENS, por ejemplo, niñas jóvenes que en semanas no llegaban a su casa, porque tenían que ir rotando en turnos. Y métale turnos. Exactamente. Las personas, tal como señalabas tú, del aseo y todos los encargados allí de abastecer el tema de las comidas, y un esfuerzo de equipo pero formidable. Así que ¿cuáles serían los puntos centrales para ti en una convención constitucional? ¿Considerar o no considerar la salud como un derecho social? Y si es así, ¿cómo podría consagrarse dentro de un sistema de salud pública para el futuro? Mira, yo creo que sí, yo creo que en eso yo soy muy claro. Podemos avanzar en tema de la vivienda, en tema de la salud como derechos sociales. El tema también es que hay que ser muy responsables en ello, ver cómo lo vamos a ir implementando paulatinamente, cómo lo vamos a financiar. Claro que ¿ya? Venezuela tiene esto, yo me leo la Constitución venezolana y la encuentro espectacular, porque yo me voy para allá y si es por la Constitución vivo, pero extraordinario. Exacto. Pero entonces, no se da. Pues. Entonces, rápidamente aterrizando eso, asentando aquello, porque claro, yo pues te puedo colocar eso en la Constitución y tú sabes más que yo en esa materia, y rápidamente al día siguiente vamos a tener, ¿no es cierto?, un sinfín de demandas porque no estás cumpliendo con el derecho que estás ofreciendo. Por falta de servicio. Exacto. Entonces en eso hay que ser muy certero, hay que ser responsable políticamente, y ahí hay un temita, ¿no es cierto?, que está generando ciertas inquietudes, sobre todo cuando uno escucha a políticos jóvenes o a quienes han entrado en este momento en la arena política, que obtuvieron una votación X y poco menos que ya se declaran dueños de la verdad, ¿ya? Entonces, claro, eso se aprende. ¿No te pasó a ti nunca? Cuando eso tenías 17, 18, 20 años. Eso se aprende y ahora uno lo puede decir con la edad, ¿ya? Fíjate que a mí me pasaba, de verdad, esto con paréntesis, ¿no? De que veía un poquitito el mundo en blanco y negro cuando tenía 17, 18 años. No existía el arco iris y no había matices en las cosas. Sí. Los buenos, los malos y así. Bueno, y hoy día, tú muy bien lo indicas, pues hay algunas personas que van a ejercer autoridad, que tienen que ser menos sobrios, sin ninguna duda, más de espíritu cívico, y tener que aceptar y empatizar con la postura del otro. Así es, así es. Porque no, aquí no descubrieron la pólvora nadie todavía, pues ya los chinos la inventaron hace rato. Así es, y se van a dar cuenta cuando empiece a funcionar la convención, ¿no es cierto?, y cuando tengas que empezar a buscar acuerdos, y evidentemente ahí muchas veces van a quedar de lado algunas lumbreras que no tienen la habilidad para empatizar o la habilidad para trabajar en equipo, o por último para escuchar al otro, o sea, un ejercicio tan básico, ¿ya? Entonces, ese tema se va a ver rápidamente y es cierto, uno con el tiempo aprende estas cosas. A mí me marcó mucho, por ejemplo, estudiando historia en la Universidad de Concepción, cuando nos hacían leer los trámites, todos los procedimientos de aprobación de ley o de discusión de proyectos desde un punto de vista histórico. Y hay algo que me marcó mucho cuando se analizaba algunas iniciativas y leíamos cómo las posiciones políticas apuntaban a defender el partido político. Importaba cero, y estoy hablando, por ejemplo, de la década del 60, estudiando la década del 60. Yo egresé en los 80. Entonces, el país en cualquier parte. Que eso recuerda, fíjate, un poco ahora, cuando la democracia cristiana, por ejemplo, se empieza a escindir, cuando los papás pelean con los... quiero decir, los hijos pelean con los padres, cuando los radicales de más izquierda se van para allá, después que la democracia radical, el PIR, etcétera. Y hoy día estamos viviendo un fenómeno relativamente parecido, en cierto modo. Y marcando, claro, las diferencias. Prácticamente también el término de aquellos, ¿ya? Tú ves el deterioro que han sufrido los partidos tradicionales,
También hay que evidentemente organizar y canalizar bien lo que se llaman los independientes, entre comillas, pero son ciclos políticos. Y ahí es donde evidentemente pesa la experiencia también, la memoria histórica, y no todo va a ser en función de grandes salvadores, grandes líderes, grandes caudillos. Ahí está un temazo, ahí está un temazo. Y entramos a la arena más o menos final de esta parte del programa, bueno, que ya se nos va. Que es las próximas elecciones parlamentarias presidenciales y de manera paralela funcionando una convención constituyente. ¿Cómo ves tú el futuro inmediato en esto? ¿Cómo ves funcionando todas estas instituciones y con tantas elecciones que tuvimos este año y que vamos a tener? Sí, mira, lo primero, que la ciudadanía siga muy atenta y muy empoderada. La convención fue elegida para redactar una constitución política. Por lo tanto, no puede, no debe y no tiene que involucrarse en ningún otro tema. Empezar a pautear a otros poderes del Estado y mucho menos declararse, ¿no es cierto?, con atribuciones que no tiene. Su atribución es bien concreta, la ley, la reforma constitucional lo dejó claramente establecido y eso hay que mantenerlo ahí. Esa es su responsabilidad histórica. Y yo creo que algunos ya recién ahora se están dando cuenta de la responsabilidad y de no pasar a la historia como los que no fueron capaces. Entonces la convención ahí. Y el tema del ordenamiento político, evidentemente que estamos en un sismo de magnitud de 8 hacia arriba, ya, en política, y va, perdón, y va a depender de cómo se asienten las placas para finalmente analizar cuál es la salida que va a tener noviembre en cuanto al Parlamento y evidentemente las elecciones parlamentarias. Mira, quien está en una idea país siempre y que está enseñando a sus alumnos los conceptos de patria, que ya están un poquitito olvidados, es la Corporación Domingo Parra Corbalán, que es una institución de enseñanza y formación de personas abiertas al desarrollo de la sociedad, que integra las diversas expresiones académicas, técnico-profesionales, culturales, artísticas y deportivas. Más información en www.deparrac.cl. Te llevo al terreno pero absoluto de la contingencia, desde el punto de vista de tu mirada histórica y de análisis político. Veamos si le apuntamos y nos ganamos un quino. ¿Qué te parece a ti las siguientes expresiones? Si la elección fuera hoy, gana Daniel Jadot la elección presidencial. Segundo, ¿quién va a estar en la papeleta para la elección presidencial que viene? Y por último, ¿quién va a estar en la papeleta, pero acá, en nuestras elecciones parlamentarias? Mira, el tema está muy dinámico, está muy dinámico. En la elección presidencial, evidentemente, pesa mucho la organización, la disciplina. Por ejemplo, la derecha fue muy golpeada, ¿ya? Pero dentro de todo su debacle, se organizaron rápidamente, mantuvieron la disciplina y están ahí haciendo una propuesta. ¿Tú crees que Lavín va a ser el candidato de la derecha? Es lo más probable. Es lo más probable. ¿Estaría ganando la primaria de acuerdo a tu opinión? Correcto. Es lo más probable. Sichel todavía, ¿no es cierto?, le falta respaldo de la territorialidad, le falta respaldo, ser más conocido, etc. Y dentro de la izquierda, evidentemente que hay de marca mayor allí, y eso les va a jugar en contra. Quedó la crema inscribiendo, no inscribiendo candidatos hasta última hora. ¿Qué me bajo, qué me subo? Desastre. Entonces no sacas nada con tener una mayoría, se supone, ciudadana, si no logras manifestarlo eso políticamente. Y están divididos hasta este momento. En política una semana es un siglo. Por lo tanto, por eso es muy arriesgado plantear proyecciones. ¿Tú crees que Yana Proboste termine siendo candidata a la presidencia de la República? Sí. La democracia cristiana no puede no llevar un candidato. Eso es, en este momento, suicida. O sea, llegaría a la primera vuelta de todas maneras, entonces. Y lo más probable es que vaya directo, ¿no es cierto?, a primera vuelta, porque la humillación fue de marca mayor también por parte del Partido Socialista. Y, claro, la racionalidad política dice, ya, olvídalo y sigue. Pero bueno, las heridas también son muy profundas. Por lo tanto, la DC tiene que jugarse la sobrevivencia y la proyección, ¿ya?
Perdón. Qué locura cómo pasa el tiempo tan rápido. Pensar que en los 60 la democracia cristiana iba a gobernar los próximos 100 años y ahora está atomizada Ahí entera. hay un ejemplo y un líder tan brillante como Eduardo Frei Padre, ¿no es cierto?, que cae también en esta situación. Gobiernan como partido único porque se les dio el apoyo electoral, ¿ya? Y se emiten frases como el programa no se tranza en una coma y nosotros vamos a seguir adelante. ¿Ah? Esos son errores fuertes. Entonces son situaciones que, te lo digo, personas tan brillantes como Eduardo Frei Padre, ni siquiera él escapó. Bueno, yo tengo un aquello. amigo demócrata cristiano que siempre me dice, tanto sale el mejor alumno del pizarrón que alguna vez se equivoca. Sí. Víctor Hugo, nos quedan segundos del programa. La elección parlamentaria en nuestra circunscripción. ¿Quiénes vamos a estar? Vamos, mira la locura que acabo de Bueno, decir. ya está ¿Quiénes van a estar en la papeleta? Ya está respondido, así que no lo digo. Dios me castigue, no, por ningún motivo. Mira, está bien complicado el tema. Tú sabes que ya hay parlamentarios que, de acuerdo a la ley de reelecciones, ya no podrían ir. Pero aquí va a ser un desafío súper interesante en el sentido de cuánta fuerza van a tener los partidos tradicionales para llevar sus candidatos e imponerlo, y cómo va a salir la normativa para los independientes. Porque esa es la batalla política en este momento. Correcto, claro. Es la batalla política en este momento. Entonces va a depender mucho de aquello y ojalá existan oportunidades para airear la política regional, airear la política nacional y que emerjan nuevos liderazgos, evidentes, nuevos rostros, con otra visión de la política y con otra visión del país. Para terminar, Víctor Hugo, Rodrigo Díaz, Flor Baise, no te digo que te la juegues, pero derechamente, ¿qué crees tú que va a pasar? ¿Va a estar reñido? ¿Va a estar lejano? Mira, yo creo que, y me la voy a jugar también, no tengo ningún problema, yo creo que las ventajas las lleva Rodrigo Díaz. Personalmente yo estoy apoyando a Rodrigo, lo voy a apoyar. Creo que es un hombre que tiene las experiencias, tiene la virtud ya de haber trabajado, está abierto políticamente a todos los apoyos y su programa también es bastante certero. Yo creo que puede haber allí una buena salida para la región. Le pegamos una ayudita sin querer. Sin querer queriendo, pero yo no sabía que estaba en la campaña de Rodrigo. Sí, no participando activamente, pero sí he conversado con Rodrigo, le he manifestado, ¿no es cierto?, que... Bueno, tú sabes, Rodrigo estuvo acá y también estuvo Flor Baise y ambos son... Mira, lo bueno, fíjate, con independencia del resultado, es que tenemos dos excelentes personas, dos excelentes candidatos para poder ser los próximos gobernadores de la región del Biobío. Víctor Hugo García Valenzuela, gran profesor, gran analista, muchas gracias por haber estado en nuestro penúltimo programa de Líderes en Pandemia. Muchas gracias a ti, Remberto, gracias al canal y un gusto tremendo. Y ojalá tengamos la oportunidad de conversar en otro momento. Cuando Dios quiera, así será. Y para mí siempre un honor. Igualmente. Amigas y amigos, penúltimo programa de la segunda temporada de Líderes en Pandemia. Nos vemos la próxima semana para cerrar esta temporada porque somos Líderes en Pandemia. Hasta pronto. Un gusto cuidando tu salud y sin caer en la tentación del azúcar. Prueba conservas y mermeladas La Nonna, sin azúcar.